Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy 29 de noviembre del 2017, pues estamos aquí una vez más en el podcast de Razonando. Todo lo que sucede y pasa en nuestra realidad interna, tanto como en nuestra realidad externa. Y nuestra atención pues se dirige ya sea hacia la realidad externa o hacia la realidad interna, donde nuestra percepción de estas dos realidades, interna y externa, pues estamos en un constante observación, una constante observación y siempre con la pretensión pues de entender, ¿no?, qué es lo que sucede tanto en nuestro interior como en el exterior. Y esta realidad pues es importante en un momento dado dimensionarla, ¿no? O sea, la realidad se tiene que dimensionar, ¿no? Y pues quien está a cargo de dimensionar la realidad desde la antigüedad pues fue la geometría. La geometría, como todos sabemos, tierra, metro, metría de medición, pues esa ciencia es la que está encargada precisamente de hacer todas las mediciones con respecto a nuestra tierra, en la que existimos y vivimos. Entonces ella es la que dimensiona la realidad. Y pues es importante entender esta ciencia y otras ciencias que nos van a guiar en un momento dado a nuestro entendimiento, es decir, ¿que por qué? Porque queremos saber la forma pues de nuestra tierra. Debemos de recordar que en la antigüedad, desde la antigüedad siempre se pensó, se creyó y se asumió, se infirió, como usted guste, ¿no? Al último entendíamos que la tierra era plana. Pero a partir de 1500 vino una revolución en la percepción de la forma de nuestra tierra, donde se adoctrinó pues durante más de 544 años llevamos ya adoctrinados en esto de la forma de esfera, de bola, de ball dirían algunos, ¿no?, que quisieran asociar esta vibración de palabra con vibraciones de palabras antiguas, ¿no? Dice, pero al último le llaman ball, o sea, en inglés así se le llama ball, o sea, en español pues sería como bola. Entonces dirían los que en un momento dado dicen, no se hagan bolas. Dice, pues ¿de qué está hablando? Pues estamos hablando del entendimiento que tenemos de la forma de nuestra tierra y hacemos referencia a una ciencia muy antigua que es la que está a cargo precisamente de hacer esta medición, o sea, de la forma de nuestra tierra. Y por otro lado, en la actualidad tenemos ya pleno conocimiento de cómo funcionan nuestros ojos. Hablo específicamente de este sentido en particular porque es en esta realidad que reflejamos donde pues digamos no soy el único, sino que todos los seres humanos que van a la playa vamos a la playa, diría una canción, vamos a la playa. Había una canción que me gustaba mucho, tenía muy buen ritmo, ¿no? Pero no se salga del tema. Estamos hablando de que si vamos a la playa, bueno, ¿me está invitando a la playa o se trata de un ejercicio de experimentación? Pues sí, de que vaya a la playa, ¿verdad? Aparte de que va y se divierte y se emborracha y contamina toda la playa. Digo, algunos, otros no, otros sí la cuidan. Digo, como gusten, o sea, no estoy reclamando nada, nada más digo a lo que van algunos. Que aparte de lo que va, pues, haga una observación. Y que esta observación, pues sea precisamente en el horizonte y se cuestione y se pregunte, a ver, ¿dónde está la curvatura? Y la busque, ¿no? Y si en un momento dado la encuentra, pues usted inmediatamente saca su teléfono y diga, ya encontré la curvatura del planeta Tierra, hay un premio, dicen, sí, hay un premio, pues creo que de, ¿cuántos millones de dólares dan? Varios millones, ¿no? 33 millones de dólares. Así, no sé, 33 millones de dólares a quien presente la evidencia en una fotografía de la curvatura en el horizonte en la playa. Sí, esas son las condiciones. 33 millones. Sí, aparte le damos el grado 33 también. Le damos el grado 33 de observación, ¿no? Bueno, la cosa es de que si nosotros observamos ya con seriedad este asunto, ¿verdad?, y dejamos de estar jugando, porque una de las cosas que yo he observado es de que todos los que en un momento abordan el tema de tierra plana o abordan el tema de tierra globo, digo, porque hay quienes están ahorita en una postura y la defienden, ¿no? O sea, pareciera que es como una trinchera, no sé, vamos a defender. Y con argumentos, con posturas, con palabrería, diría yo, ¿verdad? Porque si nosotros vemos los argumentos que presenta todos
terraglobos, o sea, todos los terraglobos, pues es palabrería. Ahora, si nosotros vemos los argumentos que presentan los terraplanos, dices tú, caray, mira, se manejan una cierta terminología, la asocian muy bien, argumentan, y aparte, lo corroboran con observaciones. Digo, porque al último, una de las cosas que se cuestiona es esta, ¿no? Dice, si tus ojos no ven la curvatura de la Tierra, es que eres muy pendejo. Diría alguien, ¿verdad? Sí, porque la Tierra es redonda. Cuando te quieren manipular la percepción. Sí, sí. Es como aquel chiste del rey, ¿no? Que solo los inteligentes iban a ver, lo iban a ver en esa ropa, ¿no? El último termina en el desfile encuerado, ¿no? Pero él creyó que traía un atuendo, una vestidura, donde él era, pues prácticamente casi un dios, ¿no? En fin, digamos, ¿qué es en lo que usted cree, no? Entonces dice usted, ¿se trata de creer que la Tierra es plana o se trata de creer que la Tierra es esférica, o sea, que es globo? No, no se trata de ninguna cosa ni de la otra. Se trata de saber si la Tierra es esférica o es plana. Ahora, si se trata de saber, entonces se trata de abordar este tema con seriedad, con cierto nivel. En el sentido de respeto, ¿no? Porque lo que debemos de entender primeramente es que pretendemos en un momento dado, cada quien en su postura, es válido. O sea, si el señor asume la postura de que la Tierra es esférica, correcto, no hay problema. El punto es que asuma una postura y que lo suba de nivel, o sea, a la hora de abordar el tema. Porque si va a empezar con la palabrería que trae todo mundo en el YouTube, pues pasos, ahí siguen con su palabrería, no lleva a ningún lado, ¿no? O sea, con dimes y diretes. Pero si ya el tema se aborda, o sea, por ejemplo, hay un señor ahí español, Ibáñez, no creo que se apellida, que lo aborda de una manera, pues, muy técnica, ¿no? O sea, lo aborda desde una perspectiva y actitud crítica, o sea, como se debe de ver la ciencia, o sea, aplicando el rigor, pues, de la ciencia. Pues sería, pues, un debate de argumentos en un momento dado, ¿no? O sea, de qué tan válidos o no válidos pudieran ser. Porque aquí el hecho de presentar un argumento, pues no quiere decir que sea válido. O sea, en última instancia uno se cuestionará, bueno, ¿qué es lo que valida los argumentos de uno o de otros? Pues lo va a tener que validar el conocimiento. Ahora, el conocimiento no se confunda con creencia. El conocimiento es un producto, es un producto que la ciencia nos da. O sea, cada uno, la ciencia hace sus propios productos en forma de conocimiento. Y establece que, por ejemplo, en geometría existe un producto llamado punto. Dice, ¿y dónde está el punto? No existe en su dimensión, existe en su imaginación. Usted imagine un punto, simple y llanamente. Ahora, ¿un punto de qué? Preguntará usted. Pues un punto de luz para que le ilumine la oscuridad en la que su mente se encuentra. Entonces, el punto de luz, como un foco, pues ilumina el cuarto, o sea, iluminó sus mentes, ya le llegó luz. ¿Por qué? Porque este punto se puede replicar. Y si nomás puedo imaginar un punto, no, imagine todos los puntos que quiera. Concaténelos, o sea, ¿qué significa esto? Únalos, manténgalos sin espacio. Y deténgase a observar, o sea, después de un tiempo de estar replicando puntos, ¿qué es lo que observa? Caray, un segundo ser, una forma que damos por llamar línea. De igual forma, en vez de continuar replicándonos en puntos, decimos, bueno, ok, vamos a replicarnos ahora en líneas, que de esta manera se vuelve más eficiente el proceso de razonar. Hay eficiencia en el proceso de razonar, bueno, es una forma que yo le llamo, ¿no? O sea, disculpen, pero uno dice, quisiera ser más eficiente para razonar las ideas, pues sí. Entonces, la línea se replica a sí misma, pero vamos a observar que a la hora de pretender con dos líneas querer formar algo, pues no, o sea, no unimos los extremos y se vuelven a juntar y se vuelve a hacer una línea. Si necesitamos replicar otra tercera línea, o sea, como es una tercera forma de razonar, una elevación al tercer nivel de razonamiento, en el sentido de que ahora con tres líneas, con tres segmentos de líneas, diría el riguroso geómata, ¿verdad? Porque línea significa que de cada extremo es infinita y que tiene que hablar en segmentos de línea. ¿Ok? Porque estamos en la imaginación y la imaginación es muy rigurosa también, igual que la realidad. Entonces, con tres segmentos de líneas, dice usted, ¿qué puede hacer usted con tres segmentos de líneas? O sea, tres varitas de mago, ¿no? Usted lo que haría con tres varitas de mago, ese sería un triángulo. Ahora, cuando vemos que esta nueva forma aparece, lo primero que observamos es
que el espacio se dimensiona superficialmente, ¿no? Primeramente, cuando teníamos un punto era unidimensional. ¿Qué significa esto? Que no existe en nuestra dimensión, o sea, un punto sin espacio y sin tiempo. Es un punto que nada más está en la imaginación, pero en la medida que el punto se replica y se replica y se replica, empieza a aparecer una línea. Ahora, esa línea es longitudinal, o sea, una sola línea, o sea, es como un rayo de luz. Si quiere un ejemplo de la realidad, un rayo de luz, ¿va? Entonces, entre la imaginación que tenemos de puntos de luz a replicar puntos de luz y formar una línea de luz, y decimos, ok, ya tenemos una línea de luz, ¿qué podemos encontrar en la realidad? Pues sí hay rayos de luz. Ah, caray, mira, la imaginación ya igualó a la realidad. Entonces lo que hacemos es replicar 3 rayos de luz, en este caso 3 segmentos de línea, para que finalmente en un papelito y en un dibujo podamos encerrar, atrapar, así, poder encerrar y atrapar una área superficial. Y cuando cuestionamos este asunto y que continúa, o sea, de qué manera se vuelve eficiente el razonamiento del geómatra, pues que entonces vamos a replicar triángulos y vamos a observar que existe una fórmula geométrica para saber cuántos triángulos se necesitan para formar las diferentes figuras de lados. Entonces nos vamos a una figura de 33, así de 33 lados. ¿Cuántos triángulos requiero? Pues 31. La fórmula dice que siempre reste 2. Entonces, de esta forma vamos a darnos cuenta que si la imaginación nos puede llevar al infinito, y al llevarnos al infinito, vamos a ver o vamos a tener pues un número infinito, infinitesimal de lados pequeños, que al último terminarán siendo para el observador, digamos, una nueva forma, ¿va? Donde aparece ya la cuarta forma, el punto, la línea, el triángulo, y aparece la cuarta forma, que es el círculo. Ahora, vamos a descubrir, o sea, que nos vamos a dar cuenta que, caray, ahí están precisamente las dos formas que son usadas para simbolizar, pues, a ciertos movimientos, religiones, en fin, grupos. Lo que decimos es que en la geometría se encuentran encerrados los códigos de entendimiento de la razón y se toman los símbolos, lo que representan y simbolizan. Entonces, todo inicia desde el triángulo y se va hasta el círculo. Así es como finalmente todas las formas puedan existir. Y pues uno se cuestiona y se pregunta, bueno, y al último, ¿verdad? De ahí pasaríamos al siguiente nivel, que es en el triángulo, por ejemplo, se da una ascensión en el centro, se escala o se sube a un punto de mayor energía potencial con respecto a la superficie de ese triángulo. Entonces prácticamente tendremos la forma de una pirámide triangular. Entonces existe en la imaginación la primera idea o entendimiento del espacio dimensional, o sea, o de la dimensión espacial. O sea, ¿cuál es la primera forma de la dimensión espacial? Pues es la pirámide triangular. Esa es la primera forma. La primera forma para el espacio. Para un área para un área superficial, pues el triángulo. Y para un punto de espacio, pues el mismo punto, ¿no? Entonces, es importante que se entiendan estos conceptos geométricos, porque a partir de ahí continúa todo este código de información hasta convertirse en series, por ejemplo, series Fibonacci. Por ejemplo, dice, ¿qué es la serie Fibonacci? Pues es una serie que se manifiesta en números, pero luego la vemos asociada en manifestación de la realidad física, o sea, en nuestras plantas, en nuestra naturaleza. Y obviamente, pues el artista, en el año 1500 es cuando descubre y se da cuenta de la proporción. O sea, al último esto nos lleva a un concepto muy profundo que se llama proporción. El artista empieza por primera vez a proporcionar los objetos, unos con respecto a otros, que iguala precisamente a la realidad. Dice, bueno, ¿cómo puedo yo crear algo que pueda igualar a la realidad? Lo que hacemos es, pues, hacemos como una especie de cono, ¿no? O sea, una especie de cono. ¿Esto qué significa? Que el objeto entre más pequeño se va haciendo, quiere decir que hay una distancia con respecto a otro objeto más grande. Uno puede ser la referencia o las mismas imágenes que puedan ser plasmadas en una foto o en una pintura. Entonces esto permitió una revolución. Pues ya a la hora de transmitir el conocimiento a todos, decir, oye, sí es cierto, pues hay que buscar la proporción áurea y
y al último terminamos entendiendo que, caray, mira qué bien distribuyó los objetos que él dibujó. ¿Por qué? Porque siguió una distribución de proporcionaria para manifestar digamos, su obra de arte, pero que en la realidad, también la realidad se manifiesta en estas proporciones. Entonces, en el caso de la serie Fibonacci, por ejemplo, dice uno, ¿cuántos pétalos, o sea, o cuántas hojas pueden tener, o sea, una flor, o las plantas, o sea, o su giro de rotación, de cómo le van saliendo las ramas? O sea, cuando se analiza toda la naturaleza, lo que vemos es la serie Fibonacci, es, digamos, la guía en la cual la energía se materializa. O sea, ¿cómo se va a manifestar? Pues se manifiesta en serie Fibonacci. Y esto es muy interesante porque es como, digamos, es como un número, se inicia con el número 0. Y uno se cuestiona y se pregunta, ¿qué es el número 0? El número 0 no significa la nada. O sea, antes que nada, debemos de dejar muy claro. O sea, para empezar, dentro del mismo número que observamos que se parece al lado, es un círculo. El círculo en lo que representa y simboliza es la totalidad. Eso es lo que simboliza. Cuando vemos el círculo es la totalidad de un conjunto. O sea, en términos matemáticos decimos un conjunto, el total de un conjunto de elementos. Entonces el círculo siempre, y de hecho gráficamente lo usamos así. Cuando queremos englobar todo, pum, lo encerramos todos en un círculo. Todos están dentro del círculo. En un momento dado, ¿no? Así se hacen algunos diagramas. Bueno, entonces el 0 significa, aquí hay que aclarar, bueno, ¿qué significan los números? Los números son entidades imaginativas de la mente humana que se asocian perfectamente con la realidad. Dice, ¿qué es el 1? ¿Qué es el 2? Pues son una unidad, 2 unidades. ¿De qué? Pues depende de lo que esté contando, porque nos sirven para cuantificar la realidad. Queremos saber cuántos objetos hay de X realidad. Entonces, para eso la imaginación descubrió o encontró, como guste, ¿va? O sea, descubrió o encontró o desarrolló los números para cuantificar la realidad. En esto de cuantificar la realidad, vamos a darnos cuenta que existen varias bases. Nuestro sistema decimal tiene una base de 10, pero no es el único sistema para cuantificar. Hay sistemas hexadecimales. Bueno, para dejarlo así más claro que el agua, ¿no? O sea, el sistema binario es el sistema que utilizan las computadoras. O sea, 2 números nada más. 2 dígitos. Bueno, volviendo a nuestro asunto, entonces el 0 se hace con un círculo, que esa es su forma de dibujarlo, y lo que representa es 0 cuantificado, o sea, 0, no tenemos nada contado, no sabemos que tenemos un conjunto que contar, pero es 0 cuantificado. Entonces cuando empezamos a cuantificar la realidad, entonces decimos una unidad de... Pues de lo que vaya a cuantificar, o sea, por ejemplo, ¿qué le gustaría contar? De millones de dólares, una unidad de millones de dólares, no sé, 2 millones de dólares. Bueno, para los números sirven mucho para estar contando el dinero, pero sirve para contar cualquier objeto de la realidad. Entonces, siempre son unidades, 3 unidades, 2 unidades del objeto que estamos contando. Ahora, nosotros vamos a observar que existe una secuencia de números continuos. Pero cuando hablamos de una serie significa, y la voy a decir, empieza con el 0, que ya expliqué qué significa el 0, 0 cuantificado, y con la unidad, que dices, bueno, 0 más 1. O sea, 0, no sé nada, pero quiero tener algo o sea, quiero cuantificar algo, entonces inicio, digo 0 más 1, entonces me va a dar 1. Entonces, los números ya empezamos con 0, 1, y luego se volvió a poner el 1 porque sumamos 0 más 1. Y luego decimos número del pasado. Ahora el número del pasado le va a corresponder a un 1 más número del futuro. Es 1 más 2. Me va a dar 3. Perdón, es 1 más 2. Es 0, 1, 1, 1 más 1 va a dar 2. ¿De acuerdo? Y luego 1 más 2, va a dar 3. En la serie Fibonacci siempre van a estar el 0, el 1, el 1,
el 2 y el 3. Aparentemente ahí se ve como secuencia y el 1 repetido. Pero luego va a continuar brincando al 3, se va a ir al 5, porque es 3 más 2, 5. 3 más 5 se va al 8. 8 más 5 se va al 13. 13 más 8 se va al 21. 21 más 13 se va al 34. 34 más 21 se va al 55. 55 más 34 se va al 89. Y 89 más 55 se va al 144. Estos números que acabo de mencionar son los números que les corresponden cuando se manifiesta la naturaleza, sus hojas, sus pétalos, sus pistilos. Cuando se va a manifestar, se manifiestan en estos números. O sea, hay una proporción, pues. Y es en esa proporción, está en esa serie. Entonces, hablamos de todo esto porque queremos dejar claro, pues, que la realidad que vemos la tenemos que igualar con nuestro, digamos, producto de pensamiento, ¿no? Idea o entendimiento que tenemos en nuestra imaginación, fantasía o en la que ande, igualarla a la realidad. Esto nos va a permitir entonces que tenemos la certeza de un conocimiento de algo de la realidad, porque la realidad es muy compleja. Quererla entender y comprender es muy complejo. Entonces lo que queremos entender y comprender es la forma de la Tierra. Entonces, ¿cuáles serían las herramientas? Pues primeramente el manejo correcto y uso ético y decente, digo, porque a veces se manipulan estas herramientas. El problema no es la ciencia, sino quién está usando las herramientas de la ciencia con ética y honestidad para hacer creer o hacer entender. No, hay que hacerlo correctamente. Y yo creo que ahí es donde todo el mundo debe de estar pues muy vivo, ¿no? O sea, no deben de dejarse engañar. O sea, entre más conocimiento tengas de ciencia, pues menos se van a engañar, porque tú sabes y conoces, por ejemplo, conoces la electricidad, conoces cómo funciona el ojo humano, sabes cuál es la parte del ojo humano que es la que refleja la imagen, que se llama córnea, sabes la forma que tiene la córnea, que es cóncava, o sea, tiene una curva. Y te preguntarás, bueno, ¿y por qué mi organismo tiene que tener esa curva para poder yo ver todo linealmente, al final de cuentas, ¿no? A veces yo hago un chiste y digo, bueno, dicen que buscan la curvatura de la Tierra y si no la pueden ver, yo creo que van a tener que operarse las córneas, ¿verdad? Que cortar la curvatura ahora y hacerla plana para que entonces sea el inverso. Ahora sí ya la córnea pueda reflejar una curvatura. Como sucede con la luna y el sol. Por ejemplo, si nosotros observamos la luna y el sol, cómo suben y cómo bajan, nosotros pareciera que hacen una curva. Es más, nos han hecho creer que hacen una curva. No. Ya hay fotógrafos que se han dado a la tarea, digo, y han hecho el trabajo de estar ahí cazando la luna y cada círculo que se mueve, es tomar las fotos y poner todas las fotos juntos, o sea, con el mismo eje, para poder ver claramente, o sea, si su movimiento es lineal o es curvo. Y, oh, sorpresa, el movimiento de la luna asciende linealmente, llega al punto más alto y vuelve a descender. Dices, oye, ¿qué es lo que estoy viendo ahí? Pues que me está haciendo una pirámide, me está haciendo un triángulo arriba de mí. Eso es lo que hace la luna. ¿Y qué hace el sol? También hace lo mismo. Pero no. Dicen, es que hacen una... ¿Cómo le llaman a la órbita esa del sol? Ay, se me fue el nombre, porque tiene su nombre. Entonces hasta palabras nos enseñan, digo, porque no nos enseñan terminología realmente de ciencia, se nos enseñan palabras de ficción. Entonces es muy importante entonces dejar claro pues lo que es ciencia. Sí, porque si no se entiende lo que es ciencia, entonces vamos a caer en lo que vamos a dar por llamar palabrería. Palabrería, o sea, ¿cualquier persona puede hablar? Sí, todos pueden hablar. Y todos tienen el derecho a hablar y no hay ningún problema que hablen lo que quieran. Cualquier barbaridad o cualquier cosa interesante que puedan aportar. O sea, da igual, o sea, al final de cuentas, porque todos pueden hablar. Y no nos vamos a, como dicen, no nos vamos a entrar en conflicto con eso. Digo, pues normal, pues todos pueden hablar. Ahora, si vamos a entrar en un debate, pues hay que subirlo de nivel. Y sabes que ya dejémonos de palabrerías y entremos ya a una terminología. O una terminología que derive de la respectiva ciencia en la cual estemos referenciándonos, o sea, para poder argumentar, o sea, en un momento dado si es esférica o si es plana, nuestra Tierra. De esta forma,
Pues en un momento dado, o sea, al escuchar un debate y estar oyendo realmente, o sea, que están razonando, o sea, con conciencia, o sea, entonces uno ya puede sacar sus propias conclusiones. No requieres que alguien te convenza. Al escuchar los argumentos, entonces, ¿a quién le vas a creer más? O sea, al final de cuentas, dices tú, pues si se trata de creencias, pues ¿en qué voy a creer más? Pues en el conocimiento. Aunque diga que voy a creer más en el conocimiento, lo que pasa es que el conocimiento es una experiencia distinta a la creencia. En el conocimiento es cuando el conocimiento transitó por una experiencia que igualó, por ejemplo, lo que tenemos en la mente, como teoría, hipótesis o lo que sea, pudo igualar a la realidad. Entonces, al tener una experiencia, un evento en el horizonte de eventos, algún evento en particular físico, de cualquier índole, y lo igualamos con lo que tenemos en nuestro entendimiento a través de la ciencia, y se iguala, hay una correspondencia, entonces decimos, tenemos el conocimiento de cómo se comporta nuestra naturaleza en un respectivo plano dimensional. Nada más, o sea, ¿por qué? Porque la realidad es muy compleja. Entonces, la ciencia, lo primero que debemos dejar claro acerca de la ciencia es que ella, para hacer ciencia, se le tiene que cumplir ciertos rigores. O sea, primero, que tiene que cumplir con lo establecido en relación a metodología. O sea, una ciencia que no cumpla con la metodología oficial de cómo se hace, o sea, porque ahí no ha habido manipulación. La metodología es la metodología. El problema es cómo manipulamos los resultados. Ese es otro problema de ética, de falta de profesionalismo. Pero las herramientas existen y las herramientas no tienen que ver nada con corrupción. Las herramientas son herramientas de conocimiento. Entonces, ya sea en estadísticas o en datos, en fin, procesamiento de datos, lo que sea. Entonces, la herramienta no está contaminada. Lo que está contaminado es cómo usamos, ¿verdad?, el resultado de nuestras herramientas, o cómo podemos manipular a la herramienta para que genere ciertos resultados, que esa es otra cosa, que también se hace. Pero aquí lo importante es que todos queremos saber, o sea, aquí lo importante es que todos queremos saber realmente la forma de la Tierra. Entonces, la ciencia que se use, pues tiene que cumplir con el rigor de hacer pronósticos, de tener un modelo, de cumplir con la metodología. ¿Para qué? Para que cuando hagamos referencia a ella usemos su terminología, su respectiva terminología. Y así, pues nos evitamos los malos entendidos y los dimes y diretes, porque los dimes y diretes no llevan a ningún lado, a ningún rumbo. O sea, lo único que hacen es como alimentar, es como mejor se vuelve programa de que pase el acusado, o sea, como los programas esos de televisión, ¿no? O sea, que pase el acusado para que lo acusen. Entonces, aquí no queremos acusar a nadie de nada, o sea, lo que queremos es, pues es, de alguna manera, pues hacernos más conscientes, ¿no?, realmente de la realidad. O sea, qué tanto sabemos de la realidad realmente y qué tanto creemos de ella, porque al último, en el caso particular mío, yo tengo que confesar que para mí abordar el tema de Tierra plana me cimbró toda mi estructura, o sea, en la que yo creía, porque me di cuenta precisamente de eso, que creo muchas cosas y sé pocas. Entonces, o lo que sé, no lo sé porque no uso las herramientas o los datos o la información. Y lo aplico. Bueno, pues es todo por el momento y vamos a continuar con esto porque esto, la verdad que va a llevar su rato, ¿no?